Ahora vamos a trabajar en una tercera fuente del derecho internacional humanitario, los principios sobre la conducción de hostilidades. En el derecho internacional humanitario existen distintos principios. Las distintas áreas del derecho internacional tienen sus principios propios de cada área. El derecho internacional humanitario no es la excepción, tiene sus principios. En esta presentación vamos a trabajar tres principios en el marco de lo que es principios de conducción de hostilidades. El principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de precaución. ¿Hay más principios del derecho internacional humanitario? Sí, como por ejemplo el principio de humanidad, el principio de necesidad militar, el principio de limitación. Pero por una cuestión práctica vamos a trabajar en base a estos tres principios sobre la conducción de hostilidades. Primero, hablemos sobre el principio de distinción. El principio de distinción es el pilar del derecho internacional humanitario. Ustedes saben que en el marco del objetivo general del DIH, que es dar un poco de humanidad a situaciones tan difíciles como son los conflictos armados, como es la guerra, uno de los objetivos del DIH es justamente proteger a aquellas personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. Eso quiere decir que las personas que no participan, como por ejemplo los civiles, no deben ser objeto de ataque y su vida e integridad debe ser respetada. En ese sentido, los bienes civiles, como por ejemplo una casa, una iglesia, un museo, también deben ser respetados. Entonces, esa es la idea esencial del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario no prohíbe la guerra. Hay otras áreas del derecho internacional que nos hablan de cuándo se puede hacer uso de la fuerza. El DIH nos habla de una situación de facto que ya existe. El conflicto armado ya apareció. Desgraciadamente, las medidas para evitar la violencia no fueron suficientes. Entonces, una vez que ya existe el conflicto armado, hagamos lo posible para que este conflicto armado sea lo más humano que pueda ser. Y para eso, que las partes en el conflicto se enfrenten entre ellas buscando la victoria militar. Pero que en ese enfrentamiento no involucren a los que no están luchando, que son precisamente los civiles. Entonces el principio de distinción nos va a decir eso. Cuando se van a realizar ataques en el marco de un conflicto armado, hay que distinguir entre, cuando se habla de personas, entre la población civil y entre los combatientes. O, en CANI,
conflictos armados internacionales entre las personas que participan en las hostilidades. Entonces tiene que hacer esa diferencia entre la población civil y entre las personas que participan en las hostilidades. Pero también se tiene que hacer la diferencia no solo de las personas que no participan en las hostilidades, como la población civil, sino también de las personas que han dejado de participar en las hostilidades, como por ejemplo una persona que se rindió. Una persona que se rindió es alguien que pasa a estar protegido por el derecho internacional humanitario, porque ya no está participando del combate. Y en ese sentido, su vida e integridad debe ser resguardada. Eso no significa que tal vez tenga que ser juzgado por algún acto contrario a derecho que haya cometido, pero ya no puede ser atacado directamente. Entonces, eso es lo que nos dice el principio de distinción. Y en el caso de objetos, también es lo mismo. Habrán objetivos militares, como una base, un buque, un avión de combate. Y habrán objetos civiles, una iglesia, un museo. Ese principio de distinción, y ahí he puesto algunos de los artículos que lo contienen, como por ejemplo el protocolo adicional primero, el artículo 51, o en el caso del protocolo adicional segundo, el artículo 13, es esencial para poder entender todo el marco jurídico del DIH. El principio de distinción nos va a decir qué objetivos son válidos de atacar y qué objetivos son prohibidos. Ahora, tal vez en los ejemplos que les he presentado es más sencillo poder determinar quién es un objetivo militar, qué no es un objetivo militar, qué o quién no es. Y acá la pregunta que se deben estar haciendo, entonces, ¿qué es objetivo militar? La definición de objetivo militar está también en el derecho internacional humanitario, específicamente en el protocolo adicional primero, en el artículo 52.2. ¿Qué nos dice este artículo? Que son objetivos militares aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial o neutralización ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. Esta definición de objetivo militar es una definición amplia, es una definición que busca ser contextual, porque un objetivo militar puede variar en el marco de un conflicto armado, en el marco de un enfrentamiento. Una persona que no participaba en las hostilidades de pronto puede participar en el combate al día siguiente, porque decidió entrar en la guerra. Un bien que inicialmente no era utilizado para realizar ataques desde allí, o que no tenía una finalidad militar o una naturaleza militar, de pronto pasa a tenerlo. Entonces, la definición de objetivo militar es una definición que va variando y que busca ser adaptable a los distintos contextos que nos puede dar una situación de conflicto armado. Entonces, por eso es que hablamos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización. Por naturaleza, que es muchos de los ejemplos que les había dado hace un momento. Por naturaleza, ¿qué es un objetivo militar?
es una base militar. Su naturaleza en sí misma es ser un objetivo militar. La ubicación puede ser que se trate de un bien civil, pero que por su ubicación estratégica para una circunstancia en específico pueda tener una ventaja militar definida. O sea, quizás en algunas circunstancias un puente, por ejemplo, que en principio por naturaleza es un bien civil. La finalidad hay que pensarlo no en el momento presente, sino para qué va a ser utilizado en un futuro. Suelo poner el ejemplo de la dinamita. La dinamita puede ser utilizada para las minas, por ejemplo. Entonces no es que la dinamita en sí misma por naturaleza es un objetivo militar. Pero si esa dinamita va a ser utilizada para poner una bomba que va a explotar y que va a generar una afectación a la otra parte del conflicto, entonces la finalidad de ese bien es algo que va a generar una afectación y que existe una ventaja militar directa, concreta, de eliminarla o de neutralizar el fin con el cual el fin que busca obtener. Y finalmente la utilización, ¿no? La utilización ya está pensado no tanto en algo hacia futuro, sino más que todo en cómo está siendo utilizado en ese momento, ¿no? Pensemos quizás un aeropuerto civil, que en principio es, no sé, cualquier aeropuerto del mundo que es utilizado para vuelos civiles, es por su naturaleza un bien civil. Pero en un momento determinado ese aeropuerto es utilizado para que de allí salgan las aeronaves de combate. Entonces, esa utilización de un aeropuerto civil, pero para fines militares, por la utilización pasa a ser un objetivo militar. Entonces, como pueden ver, quizás la idea de distinción y distinguir qué es objetivo militar de qué no es, inicialmente podría ser muy sencilla, pero presenta complejidades y está bien que sea así, porque el DIH no es un derecho que busca ser abstracto, que busca ser un derecho para abogados, es un derecho que busca poder entender la diversidad de circunstancias que existen en el marco de un conflicto armado y que los portadores de armas estén en capacidad de poder utilizarlo y de respetarlo sin que ello tampoco signifique una afectación absoluta al objetivo o a la necesidad militar. Siempre se dice que el DIH lo que busca es intentar encontrar un balance entre la humanidad y la necesidad militar. Y en ese difícil balance entre estos dos principios, en punto medio, a veces un poco más hacia necesidad militar, a veces un poco más hacia humanidad, pero en esa búsqueda del punto medio es donde está el derecho internacional humanitario, las normas de derecho internacional humanitario.